Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar un formulario que incluya firma digital. Sí, como lo escucharon, vamos a ver una funcionalidad en la cual van a poder hacer un formulario para que sus clientes firmen desde su celular o desde su PC y con esto puedan pedir, por ejemplo, confirmaciones de conformidad ante determinados eventos o situaciones. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en mi sitio de administrador de WordPress y lo primero que voy a hacer es generar un formulario. Para esto voy a ir a contacto, añadir uno nuevo. Acá les cuento, estoy trabajando con Contact Form 7. Dejo aquí en las tarjetas el tutorial donde aprendimos a instalar este plugin y cómo utilizarlo en forma completa. Para no extender este tutorial, simplemente vamos a hacer un formulario muy básico como el que ven aquí que viene predeterminado. En este caso en particular, lo voy a llamar al formulario firma digital. Y lo que vamos a hacer acá es poner, bueno, tu nombre, va a estar el correo electrónico, un asunto, un mensaje y podemos poner directamente lo que va a ser la firma digital. Así que lo que voy a hacer es guardar y vamos a instalar el plugin que necesitamos para poder generar esta firma. ¿Cómo lo hacemos entonces? Formulario creado, me voy a ir a plugins, voy a ir a añadir uno nuevo, lo voy a ir en una ventana nueva para dejar el formulario ya ahí visible. Aquí vamos a buscar Contact Form 7 Signature, perdón por mi inglés, y vamos a esperar a que se ejecute el filtro. Una vez que lo realizan, este es el que vamos a utilizar nosotros, lo vamos a pulsar en instalar y como siempre en solo unos muy pocos segundos lo vamos a tener disponible y listo para utilizarlo. Aguardamos entonces, ahí está. Una vez que está instalado, pulsamos en activar y nuevamente en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. ¿Qué es lo bueno de esto? Este plugin en particular no tiene parametría. Directamente ustedes ya lo tendrían disponible, con lo cual voy a venir hacia atrás, voy a refrescar y fíjense que ahora que refresqué se me suma este componente, que es firma. Entonces vamos a ponerlo sobre el final y aquí, por ejemplo, voy a agregar y voy a poner un nuevo label. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá firma, dos puntos. Vamos a borrar este tag. Esto simplemente para que aparezca el texto firma. Y debajo lo que voy a hacer entonces es escribir la firma. Esto en realidad si quieren lo pueden poner aquí entre medio, así, para que quede igual que los anteriores. Dejo mi puntero ahí entonces, pulso en firma y nos va a aparecer este, digamos, formulario. Aquí podemos poner si es obligatorio o no. Le podemos dar el nombre, yo le voy a poner firma al nombre del campo. Y podemos ponerle diferentes tipos de atributos. Un ID si lo vamos a referenciar de algún código externo, no es mi caso. Podemos poner el ancho y el alto, por ejemplo, no sé, vamos a poner 400 píxeles por 400 píxeles y fíjense cómo abajo se va a ir transformando lo que sería el formato de este campo y tenemos el atributo del color del texto y del color del fondo. Acá simplemente lo que voy a hacer es para que se note, voy a poner por ejemplo numeral y todos ceros, esto es un color en hexadecimal y sería digamos un negro. Y podemos poner como atributo, digamos, de fondo, yo acá ya tenía marcado, en mi caso puse FC. Ustedes pueden poner el color que quieran, buscar en internet o inclusive en otras referencias, digamos, en Photoshop o en alguna otra herramienta, que Paint, el que quieran, los de hexadecimales para poner el color que quieran. Yo lo que hice es esto para dar un contraste gris fondo y escribo en negro. Perfecto, una vez que lo tenemos no hay que hacer más nada, pulso en insertar y ya lo tendría listo. Yo tendría mi formulario con los campos estándar en este caso, más una firma digital. Voy a guardar por ahora para ya tener disponibles los cambios. Y el siguiente paso va a ser ir a correo electrónico. Vamos a configurar para que me envíe este correo electrónico. Me lo voy a mandar a mi mail, cispasocial@gmail.com. Voy a indicar el correo electrónico de donde sale, que sería el correo electrónico que está asociado a su administración de WordPress. Por ejemplo, en mi caso es contacto@cispasocial.ga. Acá claro por las dudas que me has pasado en otro tutorial, esta no es mi página web es cispasocial.com. Los invito a que la visiten, esto simplemente es un sitio de prueba. Perfecto, entonces vamos parametrizando y tenemos el asunto, la cabecera y el cuerpo. Fíjense que en el cuerpo estándar me aparece el nombre, el mensaje que me envían, pero no me estaría figurando la firma en este caso en particular. Entonces vamos a incorporarla.
Lo primero que voy a hacer es escribir el texto firma, dos puntos, y aquí abajo voy a poner lo que sería el shortcut de la firma. ¿Cómo se hace esto? Entre corchetes, el nombre del campo, que en mi caso fue firma. Así que con eso lo tendríamos totalmente disponible. Podemos utilizar o debemos, recomiendo que pongan usar el tipo HTML como parte de la parametría y el resto sí ya estaría disponible. Con esto entonces volvemos a guardar los cambios. Por las dudas y para validar, si volvemos al formulario, fíjense que acá está, este es el nombre que le habíamos puesto al campo que se denominaba firma. Con esto ya estaría todo listo. ¿Qué es lo único que nos estaría faltando? Vamos a hacer rápidamente una página web, vamos a pegar nuestro formulario para utilizarlo. Voy a copiar entonces el código del formulario, voy a ir a páginas, añadir una nueva, en este caso le voy a hacer una ventana nueva. Aquí vamos a poner como título formulario de confirmación. Esto es para darle un nombre simplemente, pueden poner lo que ustedes quieran. Y acá, ¿qué tendríamos que hacer? Pegar el formulario. Para esto usamos este tag que se llama shortcode. Repito, recuerden que yo dejé ya en las tarjetas el tutorial que explica mucho más en detalle cómo utilizar completo Contact Form 7, perdón. Recomiendo muchísimo que lo vean. Así que ponemos ahí el formulario, publicamos nuevamente. Y una vez que está publicada la página, voy a volver hacia atrás. Lo único que nos estaría faltando es en apariencia menús agregar lo que sería este menú para poder utilizarlo en la página web. Aquí entonces fíjese que tengo formulario de confirmación como página, lo voy a añadir al menú. Y lo que voy a hacer es subirlo. Fíjense que acá ya teníamos mi primer formulario, cómo pasar un formulario a PDF y ahora estamos haciendo el formulario de confirmación o de firma. Una vez que está listo, pulso en guardar. Y ya estamos listos para hacer la primera prueba. Voy a ir a ver mi sitio, para eso lo voy a abrir en una ventana nueva. Aprovecho, ya que estoy acá y como siempre lo hago, les demuestro rápidamente. Tenemos este sitio de prueba que se generó con el tutorial que voy a elegir acá en las tarjetas de Elementor. Esto se hizo con Elementor gratuito y está desde cero, una página en blanco y se muestra en el tutorial cómo hacer toda esta página web, con lo cual lo recomiendo muchísimo porque se aprende mucho independientemente de que después quieran utilizar alguna plantilla de base. Así que avanzamos, acá tengo el formulario de confirmación, vamos a cliquear y nos vamos a encontrar con el formulario que acabamos de hacer. Entonces, fíjense, vamos a poner como nombre, por ejemplo, Juan. Vamos a poner el correo electrónico. En este caso voy a utilizar un correo electrónico de mi otro canal, tamusotutoriales.com. Vamos a poner un asunto. Vamos a poner un mensaje. Para que vayan cambiando los campos voy a modificar un poquito el asunto. Vamos a poner Juan asunto y Juan nombre y listo, ahí va quedando. Y finalmente tenemos el campo de firma, que está acá abajo. Acá obviamente uno debería hacer una firma digital, digamos, utilizando su firma. Yo por ahora, para que simplemente quede claro, voy a escribir Juan. Una vez que hicimos esto, fíjese que si alguien se equivoca podría restablecer la firma. Esto anda desde un celular, con lo cual podrían firmar con el dedo, digamos, de su celular. Y pulsamos en enviar. Una vez que hagamos esto, lo que va a pasar es que se va a enviar el formulario, pero va a incluir, acá está, se envió correctamente. Lo que va a pasar es que va a incluir ese formulario la firma digital que acabamos de ver. Vamos a verlo entonces. En una ventana nueva, vamos a entrar a Gmail. Y nos vamos a encontrar cuando aparezca, aquí está, que tenemos el mail obviamente de nuestro sitio, cispasocial.ga, Juan Asunto. Si yo ingreso, lo que voy a ver aquí es los datos de Juan, con todo lo que habíamos dicho, y fíjense lo que apareció acá abajo, un link que apunta a la imagen de la firma. Entonces yo si hago clic, voy a ver la firma. Obviamente esto ya está bueno, tengo la firma, pero no es lo que yo busco. Vamos a avanzar un poquito, vamos a hacer, vale, yo quisiera recibir el correo y que directamente la firma esté incluida como parte del correo. Vamos a hacer eso entonces, voy a ir hacia atrás, en este caso voy a mantener este formulario de firma porque lo vamos a ir refrescando nada más. Vuelvo a la parte del formulario y vamos a hacer una pequeña modificación para que en lugar de aparecerme ese link, me aparezca directamente la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al formato del correo electrónico del formulario y donde habíamos puesto firma, de esta forma, lo debemos cambiar. ¿Qué es lo que debemos poner? Símbolo de mayor, IMG, SRC, que es la abreviatura de source, es decir, cuál es el origen. Vamos a poner entre comillas el campo firma, que es el que estamos utilizando, y cierro con el símbolo de vuelta de mayor y menor. Entonces, básicamente lo que le estamos indicando en este caso al mail es que en lugar de mostrar el link
que era lo que yo tenía en el campo firma, me muestre la imagen asociada a este link. Es decir, ese link está puesto en nuestra nube, si está guardado, y lo que va a hacer es representarlo directamente con este cambio que acabamos de hacer. Entonces con esto aprenden algo nuevo, la forma de hacerlo para quienes tengan que mandar algún tipo de imagen embebida dentro de un formulario. Es algo nuevo que acaban de aprender. Lo pueden hacer, por ejemplo, con el loguito, para que adentro del mail, cuando lo mandan, manden su logo de su página web. Hicimos ese cambio, pulso en guardar, listo, ya estaría. Vamos a abrir el formulario, vamos a refrescar obviamente por las dudas. Y una vez que refrescó, vamos con el siguiente ejemplo. Primero vamos con el nombre, perfecto, pusimos Pedro. Vamos con el correo electrónico, voy a utilizar el mismo, el de mi segundo sitio. Vamos con el asunto, en este caso vamos a poner Pedro 2. Vamos con el mensaje, Pedro mensaje, para mantener lo que habíamos hecho antes. Acá voy a poner Pedro asunto. Y finalmente nos falta la firma. Entonces en la firma vamos a poner acá Pedro. Recuerden que pueden restablecer y borrar todo y pulsamos en enviar. Una vez que hicieron eso, va a volver nuevamente a enviar el correo electrónico, pero en este caso lo que nos va a suceder es que vamos a recibir la firma embebida. Acá ya lo envió, estaría perfecto. Voy a abrir que lo cerré nuevamente Gmail. Listo. Fíjense, acá lo tenemos. Tenemos el segundo mail. Voy a ingresar. Y lo que nos vamos a encontrar es el mail nuevamente, pero ahora con la firma embebida. Con esto, fíjense la potencia de lo que pueden lograr. Ustedes podrían pedir algo así como el consentimiento con firma incluida dentro, digamos, de su formulario en WordPress y recibir un correo electrónico, tanto nosotros como se lo podemos mandar al cliente, con esta firma. Pero no lo vamos a dejar acá. Vamos a ir un pasito más allá todavía. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que a partir de ese formulario no solo tenga los datos, tenga la firma, quisiéramos generar un PDF como comprobante, un documento? Bueno, vamos a configurarlo. Voy a cerrar, dejo el formulario, vuelvo hacia aquí. Acá tengan presentes que voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial que muestra cómo instalar el plugin, cómo configurar todo correctamente para generar PDFs desde un formulario. Yo en este caso simplemente voy a entrar en la parametría, voy a seleccionar el formulario de firma digital. Y a partir de aquí uno podría tener diferentes opciones. Fíjense que teníamos, bueno, los ajustes generales, insisto, no es la idea en este tutorial, digamos, hacer esto. Así que no voy a explicar paso por paso. Les dejé recién en las tarjetas el tutorial que le explica muy en detalle todo esto y por lo cual recomiendo muchísimo que sí lo hagan, digamos, que ejecuten ese tutorial. Yo por ahora voy a dejar todo predeterminado como está, porque no nos interesa tanto el formato. Sí me voy a ir al final para que ustedes vean, digamos, cómo deberíamos cambiar el contenido. Acá nos va a pasar lo mismo. Me estaría mandando un PDF creado con esto. Yo no le puse logotipos ni nada, recuerdo, porque todo eso ya está en otro tutorial y no quiero insumir tiempo en este. Sí, obviamente tenemos que poner los campos. Así que acá vamos a cambiar y vamos a poner nombre. Vamos a poner acá email. Acá vamos a poner asunto. Acá abajo vamos a poner mensaje. Y nuevamente nos estaría faltando poner la firma. ¿Cómo podemos incluir el campo firma en este caso? Lo que van a tener que hacer es poner el siguiente código. Primero, rodeado entre estos tags de P, abierto y cerrado, la palabra firma, que sería la firma, digamos, el texto para que diga firma, 2 puntos. Y nuevamente el código que acaban de aprender antes. IMG, source y la firma que tenían puesta. Con esto entonces le están diciendo que el PDF también incluya esa firma ahí. Guardamos los ajustes. Perfecto, ya ahí quedó guardado. Me voy a ir de vuelta al formulario, voy a refrescar y vamos a hacer un tercer ejemplo. Inicio por el nombre, Luis en este caso. Vamos con el correo electrónico, utilizo el mismo de Chamullo Tutoriales. Vamos con el asunto, Luis asunto, para mantener lo que veníamos haciendo. Vamos con el mensaje, Luis mensaje. Y finalmente teníamos la firma, así que vamos a ponerle Luis. Excelente, ponemos enviar y aguardamos solo unos segundos y el formulario va a quedar enviado. Listo, me dio perfecto. Podemos volver hacia arriba. Voy nuevamente a ingresar a Gmail.
Y acá tenemos nuevamente ahora el mail de Gmail. Como ven, llega de inmediato, súper rápido. Hacemos clic y fíjense lo que va a pasar. Correo electrónico, firma embebida y PDF para descargar. Si yo abro el PDF, acá lo tienen listo, fíjense, Luis, Chamullo Tutoriales, todo, y tengo mi PDF con mi firma incluida. Con esto entonces vimos cómo hacer un formulario incluyendo una firma digital, pero lo vimos directamente mostrando un link, incorporando la firma en un email, incorporando la firma o generando un archivo PDF. Creo yo que va a ser de muchísima utilidad. También, obviamente, dentro de este mismo plugin podrían ver los formularios en una sección hacia abajo. Insisto, no lo voy a hacer para no demorar ahora, pero lo podrían ver desde adentro de su administrador estos PDFs. Estimo que va a ser de utilidad. Si es así, por favor, como digo siempre, para ustedes son solo unos segundos y a mí me ayuda muchísimo. Bajen si les gustó el tutorial, suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita porque permanentemente subimos videos y obviamente agradezco muchísimo que me envíen comentarios apoyándome y todas las dudas. Saben que a diario respondo todas las consultas que me envían y les agradezco mucho que lo hagan. Doy también muchas gracias a todos los países que me apoyan. Es realmente muy bueno sentir digamos, todo ese seguimiento que ustedes me hacen desde algunos países. Muchos de ellos los conozco por haber viajado, algunos otros no. Y también agradezco y aprovecho a todos los que me han invitado a un café, que cada vez son más, por medio de mi página web. Así que gracias por haberlo hecho. Los dejo acá sobre el final con el link al siguiente tutorial de esta cadena de WordPress y al tutorial anterior. Muchísimas gracias. Chao.